Programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida. Este es su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Es un programa totalmente educativo donde trabajamos temas de educación, estudios bíblicos, exégesis, historia, arqueología, prácticamente todos los temas que tienen que ver directamente con la educación cristiana, ¿verdad? Así que ese es el objetivo principal de este programa, que es todos los miércoles de 5 a 6. Y no tanto nos puede escuchar por la radio, ¿verdad? Radio Vida, sino también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida 90.5. Ahí en la plataforma de Facebook nos puede ver, nos puede escuchar y también nos puede comentar en la parte de comentarios, nos puede saludar, nos puede hacer alguna pregunta que después podamos trabajar. Y también nos puede hacer algún tipo de feedback del programa, que también para nosotros es sumamente importante. Pero antes de seguir, vamos a orar al Señor para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar nuevamente detrás de estos micrófonos para estudiar tu palabra. Permite, Señor, que podamos entenderla, comprenderla y sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida como iglesia, como cristianos. Bendice a cada los hermanos y hermanas que nos escuchan. Cualquier petición, cualquier solicitud que tengan, cualquier necesidad. Yo te pido, Señor, que tú obres de manera especial en cada vida, Señor, y que tú hagas de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hoy tenemos un tema nuevo, ¿verdad? Que vamos a trabajar en el día de hoy. Y vamos a analizar el texto bíblico de Juan, capítulo 2, del 1 al 11, que es la boda en Caná de Galilea. Así que vamos a analizar ese pasaje, que es bastante interesante, ¿no? Juan 2, del 1 al 11. Vamos a leerlo primeramente y después vamos a estar desarrollando el tema, ¿no? De la boda en Caná de Galilea. Dice la palabra, Juan 2, 1 al 11. Al tercer día, una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que están sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así que ese es el pasaje de Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Antes que nada, este milagro de convertir el agua en vino es un milagro, ¿verdad? O una señal, porque Juan no utiliza el término milagro.
a diferencia de los otros evangelistas, ¿no? Mateo sí lo usa, Lucas, Marcos, pero Juan no. Juan le llama señal. ¿Verdad? Eso lo explicamos una vez aquí en un programa muchos meses atrás, las características del Evangelio de Juan, y ¿verdad? Resaltamos esa parte de que Juan no le llama milagro, sino le llama señal, ¿no? Y la señal, ¿verdad? Es prácticamente algo más directo a lo que Dios hace con un propósito específico, ¿no? Y eso es más bien, ¿verdad? La connotación que tiene ese término, ¿no? Es un acto, ¿verdad? Diferente, rompiendo las reglas de la naturaleza, una señal que viene de Dios con propósitos específicos. Es una señal por señal, o sea, no es un milagro por milagro, es algo que se hace con propósitos especiales, que casi, ¿verdad? Todo lo que hace Jesús, o todo lo que hizo Jesús, relatado en los evangelios, todo lo que hacía era prácticamente con propósito de salvación, de transformación, de ayuda al necesitado. Entonces, otro punto es que no solamente que este pasaje es único porque solamente está en Juan, o sea, Mateo no lo menciona, Lucas no lo menciona, Marcos no lo menciona, solamente Juan trabaja este relato de la boda en Caná de Galilea. Así que no solamente eso, sino que también es la primera señal que Jesús hace en su ministerio en el Evangelio de Juan. Hay dos componentes importantes que tienen un gran significado, y antes de entrar de lleno al pasaje queremos resaltarlo. En este pasaje de Juan 2, el milagro, la señal de Jesús convertir el agua en vino, tiene dos componentes importantes. Número uno, está el componente del agua. El agua significa purificación, porque el agua se utilizaba para la purificación en la ley y en las enseñanzas judías. Se utilizaba para limpiar, para purificar. El agua era signo de transformación, era signo de pureza. El agua era signo de limpieza, simbolizaba un nuevo comienzo. Ahí está el tema del bautismo, ¿no? Bautizarse en agua. En Génesis, en el relato del diluvio, el agua se ve como un medio para purificar la tierra del pecado del ser humano, ¿verdad? Del pecado del ser humano. También en muchas culturas circunstantes a Israel veían el agua como el líquido vital de la creación. Así que también, aparte de Israel, otras culturas diferentes veían el agua como un líquido vital en la creación. Un líquido vital en la creación. También en la filosofía griega, como los filósofos, ¿verdad?, que son antes de Sócrates, siglo V, IV, como por ejemplo Enaximandro, Zenón, Enasimides, donde ellos decían que el origen del cosmos fue el agua, ¿verdad? Eso es lo que enseñaban los filósofos griegos. Y volviendo al Génesis, en el relato de la creación, cuando Dios hace todas las cosas, ya el agua estaba creada. Ya el agua estaba creada. Así que las 6 tinajas de agua tienen un sentido de purificación. No podemos entender la boda de Caná sin entender el sentido del agua en relación a la purificación, ¿verdad?, del agua. Segundo componente importante que tenemos que acercarnos antes de entrar al texto es el segundo componente, que es el vino, ¿verdad? El vino. El vino en la cultura judía significaba esplendor, significaba felicidad, alegría, abundancia, también significaba transformación. En la literatura rabínica, cuando se referían a el Mesías, ¿verdad?, y esta literatura rabínica nace o comienza en la época llamada época intestamentaria, ¿verdad?, siglo III, siglo II antes de Cristo,
Se decía que una de las señales del Mesías era que iba a traer abundancia y prosperidad. Y la abundancia y la prosperidad se relacionaba con el vino. Con el vino. Así que, ya diciendo esto, o sea, el significado de estos dos componentes, agua y vino, una cosa que sabía el autor, ¿verdad? Juan sabía todo este significado. Así que va a aprovechar ese relato para también llevar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje a través de estos símbolos, de estos significados, y uniéndolo a la experiencia de milagro de Jesús. Caná de Galilea se llamaba así para distinguirla de otra Caná que había en un territorio llamado Celesiria. Celesiria, cuyo significado en griego antiguo es Siria hundida, que fue una región al sur de Siria. Por eso Caná pues tiene ese apellido, ¿no? Caná de Galilea, para separarlo de Caná, de esta región al sur de Siria. Entonces Caná de Galilea era una aldea que estaba cerca de Nazaret. Encontramos en el siglo III y principio del IV un relato de San Jerónimo. Y San Jerónimo cuenta en ese relato que él estuvo en Palestina y dice que se veía a Caná, se le veía desde Nazaret. Eso dice San Jerónimo, que él fue a Palestina y que él veía a Caná de Galilea desde la ciudad de Nazaret. Para que veamos, ¿verdad? Lo cercano que estaba, ¿no? En Caná había una fiesta de boda, dice el texto, ¿verdad? El relato, en la que se encontraba María, que parece que tenía alguna responsabilidad, por lo que podemos ver en el texto bíblico. Lo que podemos ver en el texto bíblico, ¿no? Y podemos ver cómo María se involucra en la boda, en la organización, en la estructura. Tal vez tenía algo que ver con los preparativos, porque se preocupó con cuando se dio cuenta, ¿verdad?, que faltaba el vino. Y tenía suficiente autoridad para decirle a los criados que hicieran lo que dijera Jesús, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el relato bíblico. ¿Qué es lo importante de esta escasez de vino? Bueno, el vino en la cultura judía, como en otras culturas, era sumamente importante. Una boda judía tenía que haber obligatoriamente vino. Eso era parte de los alimentos. Y podemos decir que era uno de los alimentos primordiales de las bodas judías. Algunos de los evangelios posteriores, ¿verdad?, evangelios que no entraron al canon, incluyen este relato, ¿verdad?, pero añaden ciertos detalles a esta historia que no la tenemos en Juan. Repito, tenemos evangelios que no entraron al canon y que tiene detalles extras, ¿verdad? Y esto es importante observarlo. Uno de los evangelios coptos nos dice que María era la hermana de la madre del novio, dice este evangelio copto, que aclaro, ¿verdad?, no entró en el canon, pero tenemos esa información ahí. Y que María era la hermana de la madre del novio. Así que eso, si eso fue así, tiene mucha lógica el papel importante de María en estas fiestas de boda, ¿no?, judías. Hay un antiguo compendio de instrucciones a los libros del Nuevo Testamento que se llama los prefacios monárquicos. Eso es otro documento antiguo que nos cuenta que el novio era nada menos que el mismo Juan. Dice este documento que el novio era nada menos que el mismo Juan y su madre Salomé, la hermana de María. Ahí ponen este relato pone a Juan como sobrino de María. Si esto fue así, hay muchos textos que tienen mucha lógica, ¿no? El acercamiento de Juan con María, el acercamiento de Juan con Jesús. Y esto cuenta, este prefacio monárquico, que es un documento antiguo, ¿verdad?, que aclaramos, no entró en el canon,
Pero tenemos esa información, ¿verdad? Para analizarla y compararla con el relato de Juan. No sabemos si estos detalles, ¿verdad? Estos detalles extras serían ciertos o no, pero la historia se nos cuenta tan gráficamente que no podemos dudar que procede de un testigo presencial. Eso se puede detectar en los documentos que acabo de citar. No se menciona a José, como tampoco en los otros evangelios después de la historia del nacimiento de Jesús, una característica que también tienen estos documentos que acabo de mencionar, que tampoco mencionan a José. La explicación más probable es que para ese entonces, ¿verdad? José ya había fallecido, ¿no? Y que la razón por la que Jesús pasó 18 años en Nazaret fue que tenía que hacerse cargo de mantener a su madre y a su familia. Solo cuando sus hermanos y hermanas más jóvenes se pudieron, ¿verdad?, valer por sí mismos, Jesús salió del hogar familiar. La escena nos presenta una fiesta de boda en una aldea. Las aldeas en esta cultura palestina eran bien unidas, todos se conocían, todos se ayudaban, así que era una fiesta de todos conocidos, era una armonía, una amistad. La escena nos presenta en Juan 2 una fiesta de boda en esta aldea. En Palestina, una boda era una ocasión muy importante, como lo es hoy en día, ¿no? La ley judía especificaba que la boda de una virgen se debía celebrar en miércoles. Eso está en los relatos de los rabinos, ¿no? Que eso se debía celebrar un miércoles. Este es un detalle interesante, porque nos da una fecha desde la que podemos contar hacia atrás. Si esta boda tuvo lugar el miércoles, tiene que haber sido sábado, cuando Jesús se encontró por primera vez con Andrés y Juan, que se quedaron con él todo el día. La fiesta de boda duraba mucho más de un día. No es como la de nosotros ahora, que dura un par de horas y ya. Y vete que es tarde. No. Estas fiestas duraban días. Muchos dicen de 5 a 7 días. Otros dicen que era una semana completa de fiesta de boda. Y esto justifica y explica, ¿verdad?, la gran cantidad de vino que se necesita para suplir a todos estos visitantes en una semana completa. La ceremonia en sí, o sea, la ceremonia, porque una cosa es la ceremonia, una cosa es la fiesta, ¿no? La ceremonia en sí tenía lugar por la tarde después de una fiesta. Y después de la ceremonia seguía la fiesta. Los judíos eran fiesteros. Es fiesta antes, fiesta después. Y estamos una semana celebrando. Así eran las bodas, ¿verdad?, judías. Después de la ceremonia se acompañaba a la pareja a su nuevo hogar. Para entonces ya había oscurecido y la comitiva iba por las calles de la aldea a la luz de antorchas y paseaban a la pareja. Los llevaban por un camino intencionadamente más largo, o sea, con toda intención, para que hubiera más personas que tuvieran oportunidad de felicitarlos. Eso realmente es algo, ¿verdad?, bastante lógico, ¿no? Si quieren que la gente felicite al novio y la novia, pues van a coger el camino largo para que la gente los vea, los vituperen, los feliciten, ¿verdad? Entonces parece mucho cuando yo jugaba béisbol cuando pequeño, cuando llegamos a ganar un campeonato, me acuerdo, y hacíamos una caravana para que todo el barrio nos viera, y cogíamos el camino largo y la gente, ¿verdad?, felicitándonos por el campeonato. Pero la nueva pareja no se iba para la luna de miel. No, eso no era, ¿verdad?, así como ahora, ¿no? Se quedaban en casa y recibían visitas toda la semana. Toda la semana. Llevaban coronas y se vestían con su ropa de bodas. Los trataban como un rey y una reina, hasta dándoles ese tratamiento, y su palabra era ley. En un tiempo en que la vida había mucha pobreza y un trabajo muy duro, esa semana de fiestas y alegría era algo muy especial. O sea, la gente como que se olvidaba un poco, ¿verdad?, de esa problemática diaria de la vida, ¿no? Por la pobreza, por las necesidades, y se olvidaban un poco porque se envolvían
en esa fiesta que duraba aproximadamente una semana. Por eso era tan importante esta fiesta para las aldeas, para los barrios, porque los sacaba de velar por un momento de la problemática diaria de la vida. Jesús participaba encantado de una ocasión alegre como esa, que es lo que podemos ver en el texto bíblico. Pero algo estuvo a punto de estropear esta gran fiesta, y fue que se les terminó el vino. Imagínense una fiesta hoy en día, después de la ceremonia de boda, y empiezan la gente a repartir la comida. De momento no hay refresco, no hay jugo, no hay agua. ¿Qué problema, verdad? Pues más o menos eso fue lo que sucedió. No había la bebida principal, ¿verdad? Que era el vino, que es justificable en la cultura, ¿verdad?, en que vivían esta gente. Se ha sugerido que a lo mejor una de las causas fue la venida de Jesús, porque no vino solo, sino con 4 discípulos, dice el texto bíblico, y tal vez se incorporaron cuando ya se había hecho todos los preparativos, sin contar con ellos. 5 personas más en la fiesta de una familia humilde pueden causar diferencia, ¿verdad? Estamos especulando un poco, ¿verdad? Pero algo pasó que se descuadró la cosa. En una fiesta judía el vino era esencial, como dijimos ahorita. Sin vino, decían los rabinos, no puede haber alegría. Es una frase rabínica de la cultura judía. Sin vino no puede haber alegría. No es que la gente se emborrachara, no. La borrachera se miraba muy mal en aquella época y no era frecuente, porque se mezclaba 2 partes de vino con 2 partes de agua. Y la Biblia también es concisa y explícita en condenar la borrachera. En cualquier tiempo habría sido un problema que faltaran las provisiones, porque la hospitalidad, que era muy importante en esta cultura judía, en Palestina, es un sagrado deber en Oriente. Pero era una desgracia mayor y hasta una humillación terrible para los novios el que faltara el vino en su boda. Era una gran ofensa, era una humillación para el novio y la novia que faltaran los componentes principales en las fiestas, que duraba aproximadamente una semana. Eso explica el que María acudiera a Jesús para decirle lo que pasaba. La traducción de la respuesta de Jesús hay que trabajarla un poco de cerca, porque tiende a confundir un poco, y algunas traducciones bíblicas pues no nos ayudan mucho. Por eso es importante, cuando usted no tenga algunas preguntas sobre una traducción, no se quede con esa traducción, lea otras versiones. Para eso están ahí. Léalo en Dios habla hoy, léalo en traducción lenguaje actual, que es excelente. Léalo en la nueva versión internacional. Léalo en varias versiones. La traducción de la respuesta de Jesús en la versión de Reina Valera hace que suene muy descortés. No sé si se han fijado en esa frase. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Dice Reina Valera de 1909. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? ¿Verdad? Parece como si fuera una especie de malcrianza o unas palabras de descortés de parte de Jesús. ¿O qué tienes conmigo, mujer? Reina Valera del 60. Del 1909, que era ¿qué tengo yo contigo, mujer? En la Reina Valera del 60 la cambiaron, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Le quitaron el ¿qué tengo yo? ¿Verdad? Lo dejaron, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa es una traducción literal, porque Reina Valera así es que ese es su método, ¿no? Cada Biblia tiene su método de traducción, ¿no? Hay que son parafrasis, otras son literales. Entonces, es una traducción literal de las palabras en griego. Pero, como hemos explicado aquí otras veces, la traducción literal de Reina Valera, pues hay textos que no nos ayudan mucho. O sea, ese método de traducir literal no nos ayuda mucho a veces, en muchas ocasiones. Por eso les dije, hay que entonces recurrir a otras
Biblias, especialmente las modernas, que están bajo la crítica textual, donde hacen una mejor traducción. La frase "¿qué tengo yo que ver contigo?" era muy corriente en un tono conversacional. Si se decía brusca y airadamente, indicaba desacuerdo o reproche. Pero cuando se decía amablemente, que creemos que Jesús lo dijo amablemente, quería decir que no se había entendido bien. Repito, la frase "¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo que ver contigo?" era una frase corriente en un tono conversacional. Si se decía brusca y airadamente, indicaba desacuerdo o reproche, que es como se da a entender en la traducción literal de Reina Valera. Pero cuando esta frase se decía amablemente, quería decir que no se había entendido bien, no se había comprendido bien. Aquí, en concreto, quiere decir, ¿verdad?, en una mejor traducción, quiere decir: no te preocupes, tú no entiendes muy bien lo que pasa, déjamelo a mí, que yo resolveré a mi manera. Eso es una parafrasis, ¿verdad?, tratando de que nosotros entendamos, ¿no?, lo que Jesús quiso decir. No te preocupes, quizás no lo entendiste bien, ¿verdad?, no estás entendiendo bien, así que no te preocupes, déjamelo a mí, que yo voy a resolver, pero a mi manera. Jesús, por eso es que María da la orden al sirviente: mira, lo que él diga, usted lo hace. No sé qué les va a decir, pero lo que él diga. Así que Jesús le estaba diciendo a María sencillamente que lo dejara en sus manos, que él ya sabía lo que tenía que hacer. Esto es impresionante. De una forma que parece como un desacuerdo, en una mejor traducción, parece, mira, quizás María, mujer, no estás entendiendo bien, pero no te preocupes, déjalo en mis manos, que yo voy a resolver. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y digo tremendo porque eso se aplica a nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios, de que muchas veces queremos nosotros resolver las cosas, ¿verdad?, y queremos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, resolver problemas, que realmente lo que tenemos que hacer es dejárselo en las manos del Señor. Y cuando nosotros le dejamos alguna circunstancia adversa a Jesús, Jesús nos contesta de esta manera. Déjalo en mis manos, yo sé lo que tengo que hacer, yo voy a resolver. Simplemente déjalo en mis manos. Quizás tú no comprendes la situación, quizás no estás entendiendo 100%, pero por favor déjalo en mis manos, que yo sé cómo lo voy a resolver. Esa palabra de Jesús es para todos nosotros, no solamente para María, para todos nosotros, en cualquier circunstancia adversa. Y esto es lo impactante de esta frase de Jesús. Otra cosa que tenemos que trabajar es la palabra mujer. En griego goinai, también puede despistarnos un poco, ¿verdad? Porque uno puede preguntarse, pero como que Jesús está como que muy seco, ¿no? En vez de decirle madre, mamá, mamá, le dijo mujer. Nos parece, ¿verdad? Parece, cuando uno leemos el texto, como que una palabra muy ruda, ¿verdad? Muy abrupta. Pero es la misma palabra que usó Jesús en la cruz dirigiéndose a María, ¿verdad?, al confiársele a su discípulo amado, en Juan 19:26. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Era la forma en que normal y respetuosamente se dirigía Jesús a las mujeres. Lo podemos ver en Mateo 15:28, Lucas 13:12, Juan 4:21, Juan 8:10, Juan 20:3. Y con este sentido está también atestiguado el término en textos griegos. También se usa en textos griegos esa expresión, ¿verdad? Mujer. Un término de respeto, de referencia
y hasta de exaltación. Homero, ¿verdad?, la usa como el tratamiento que le da Ulises a su muy amada esposa Penélope. Homero, ¿verdad?, el que creó todo esto de la mitología griega y todo eso. Pero Homero también utiliza esa palabra en griego como el tratamiento que le da Ulises a su muy amada esposa Penélope, ¿verdad?, que es un relato griego. También el emperador Augusto lo usaba como un título al dirigirse a Cleopatra, la famosa reina egipcia. En la historia, Augusto, Octavio le dice mujer a Cleopatra. Y Cleopatra era una reina. Lejos de ser una manera ruda, lejos de ser una manera descortés de dirigirse a una mujer, era un título de respeto. Mujer, en esta cultura, y con todos estos ejemplos que hemos traído, es un título de respeto. No tenemos en castellano una expresión que corresponda exactamente. Quizás la palabra señor expresa por lo menos la cortesía que se supone en el tono, pero no hay una palabra exacta en español para sustituir a la palabra en griego que se traduce como mujer. Y eso es lo que hemos hablado en programas en el pasado, ¿no? La problemática que trae las traducciones, ¿no? Por eso es importante, ¿verdad?, cuando estudiamos un texto podamos leerlo en varias versiones bíblicas. Y sobre todo, ¿verdad?, irnos al idioma original y trabajarlo. Las instrucciones de María nos recuerdan las del faraón en Génesis 41 y 55, cuando dice: id a José y haced lo que él os diga. Esa expresión, ¿verdad?, del faraón que dijo: id a José y haced lo que él diga. Es una expresión parecida, ¿verdad?, a la de María, cuando le dijo a los sirvientes: mira, lo que Jesús les diga, háganlo. María no parece tener duda alguna de que Jesús intervendrá y únicamente ignora en qué forma se dispone a hacerlo. O sea, María se ve que está segura que Jesús va a intervenir. María tiene la confianza de que eso es así. Lo que María no sabe es cómo lo va a hacer. Volvemos a lo mismo. Se parece a nosotros 100%. Debemos confiar de tal manera en Dios que creemos que Dios va a intervenir. Pero tenemos la misma ignorancia de María. No sabemos cómo Dios va a intervenir, pero Dios va a intervenir. Amén. A la entrada podemos ver en el texto que a la entrada habían 6 grandes tinajas de piedra, dice el texto, para el agua. El uso de tinajas de piedra se debía probablemente a las normas levíticas sobre la impureza ritual. Eso lo podemos ver en Levítico 11, 29 al 38. Ya que las tinajas de barro pueden hacerse ritualmente impuras, por lo que hay que romperlas. Mientras que las de piedra no contraen impurezas alguna, ¿verdad? Y por eso entonces se usan para el agua de la purificación. Eso está en el Mishnah, en el Besá, en el capítulo 2, verso 3, sobre la purificación judía, ¿no? También podemos ver Mateo 7, 3 y 4. La palabra que la versión Reina Valera traduce por cántaros, metretes en griego, equivale a unos 40 litros. Equivale a unos 40 litros. Y se nos dice que en cada tinaja cabrían 2 o 3 cántaros. Es decir, alrededor aproximadamente 100 litros. ¿Ok? 100 litros cabía en cada tinaja de piedra. Muchos hablan de entre 80 a 120. Así que estaba, ¿verdad? 100 litros aproximado. El agua se necesitaba para 2 cosas. Pero antes de seguir, ¿verdad?, queremos recordar, si alguien nos sintonizó después de las 5, usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde.
y nos puede escuchar por Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM, y también nos puede escuchar, nos puede ver por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida. Y allí en comentarios en esa plataforma, ¿verdad? En Facebook nos puede escribir, nos puede saludar, nos puede dar like, nos puede traer alguna pregunta que podamos trabajar posteriormente. Así que tenemos, ¿verdad?, esas dos herramientas importantes. Y estamos hoy explicando, haciendo un exégesis, un acercamiento al texto de Juan, capítulo 2, del 1 al 11, que es la narrativa llamada una boda en Caná de Galilea. Una boda en Caná de Galilea. Y estábamos en el punto en que el agua se necesitaba para dos cosas. La primera, para lavarse los pies al entrar en la casa. ¿Ok? Eso es importante para los judíos, tener agua limpia para lavarse los pies al entrar a la casa. Juan está escribiendo su evangelio para los griegos. Así es que le explica que estas tinajas se tenían para guardar el agua que se usaba en los ritos de purificación de los judíos. Si Juan estuviera escribiendo para los judíos nada más, Juan no explica esto. Todo judío sabe eso. Pero como le está escribiendo a los griegos, necesita explicarlo, y así lo hace. Las carreteras y las calles no estaban pavimentadas, ¿verdad?, en la mayor parte de los casos, como tenemos hoy en día. No. Eran calles polvorientas donde los pies, ¿verdad?, se ensuciaban. El calzado más corriente eran las sandalias, que no eran más que unas suelas que se sujetaban a los pies con unas correas. En un día seco se traían los pies llenos de polvo y húmedos de barro, así que se necesitaba agua para limpiarlos. Observando esta cultura, nadie, pero nadie podía participar de las fiestas de la boda de Caná de Galilea si no primero se limpiaba con agua. En segundo lugar, con referente al agua, se necesitaba para lavarse las manos. Así que tenemos el agua para lavarse los pies y lavarse las manos. Los judíos estrictos se lavaban antes de la comida y entre platos. Esos son los judíos bien estrictos, ¿no? Y digo entre platos porque los judíos siempre tenían esa costumbre de comer en abundancia. O sea, era como un tipo de buffet, ¿no? Y se repetían platos y platos y platos. Así que ellos se lavaban las manos antes de la comida y entre cada plato. Los judíos estrictos, ¿no? Primero se ponía la mano con los dedos hacia arriba y se echaba el agua de forma que resbalara hasta la muñeca. Y luego se ponían los dedos hacia abajo para que el agua resbalara desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Esa es la forma que lo hacían. Esto se hacía con cada mano por separado, y luego se limpiaba la palma restregándolas con el otro puño de la otra mano, ¿verdad? Es la forma de lavarse las manos de los judíos. La ley ceremonial judía insistía en que esto había que hacerlo no solamente al principio de la comida, sino también entre los platos. Si no se hacía, se tenía las manos técnicamente inmundas. Era para esos lavatorios de manos y de pies para lo que se tenía las tinajas a la entrada de la casa. Una pregunta que alguien puede hacer: ¿qué hacían las tinajas vacías? Porque Jesús dijo, llénanlas de agua. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Ahí algo sucedió ahí, ¿no? En ese hogar. Jesús dijo que llenaran las tinajas hasta el borde. O menos que tuvieran una tinaja aparte, ¿verdad? Y la estaban usando, ¿verdad? No, el texto no nos explica. Pero habían, y eso seguro, ¿no? Pues lo podemos ver, habían 6 tinajas de piedra para el agua de la purificación vacías. Así que Jesús dice, vamos a llenar esas tinajas hasta el borde de agua. Juan da ese detalle para que se sepa que allí no se metió más que agua. Juan es cuidadoso cuando relata y detallista para que no haya confusión en esto. O sea, solamente se echó agua porque va a contar que el agua se convirtió en vino, así que no tenía como que una cuarta parte de vino y le echaron agua encima. No. Las tinajas estaban vacías
y se le echó solamente agua. Es lo que está especificando el autor. Y luego les dijo que sacaran algo, que se lo llevaran al maestro de ceremonias. En griego es argitriklinos, una persona encargada de la fiesta, como un tipo de maestro de ceremonia, ¿no? Entonces estaba a cargo de la colocación de los invitados y de la organización de la fiesta en general, o sea, de las comidas, del vino, de dónde colocar los invitados, siéntate aquí, siéntate allá, le daba la bienvenida, acomodaba a los novios, atendía a los novios, atendía a la familia todo eso, una responsabilidad de ese maestro de ceremonia. Tan pronto como el encargado de la bebida probó el agua que se había vuelto vino, se quedó estupefacto, se quedó alucinado. Se impresionó, ¿verdad? Y lo primero que hizo, según el pasaje bíblico, que llamó al novio. Lo corriente era que fueran los padres del novio los que corrieran con los gastos. Eso es lo que se supone que sucediera, ¿no? Y le dijo en un tono de broma que Juan nos transmite con gracia cuando el maestro de ceremonia se refiere al novio, como sus padres fueron los que costearon, se refiere al novio y le dice: oye tú, lo corriente es que se sirva primero el buen vino y después, cuando la gente ya ha bebido bastante y no está en condiciones de distinguir de calidades, se le sirve algo inferior, pero tú te tenías guardado el mejor hasta ahora. Este comentario de maestro de ceremonia nos deja saber, ¿verdad?, esta costumbre de tirar el mejor vino al principio. Acuérdense que estamos hablando de una semana de fiesta, ¿ok? Así que estábamos primer día, segundo día, tercer día, tiraban el mejor vino, los labios se empiezan a adormecer y ya entonces las personas no pueden distinguir la calidad del vino. Entonces al final, ¿verdad?, me imagino yo, para ahorrarse dinero, daban un vino de peor calidad, o sea, un vino con más agua, más suavecito. Así que fue en la boda de unas personas de pueblo de Galilea donde Jesús manifestó su gloria. Así dice el texto, ¿verdad?, en verso 11. Su gloria. Y fue en aquella ocasión cuando sus discípulos captaron otro detalle que les hizo darse cuenta de quién era su maestro. Tomamos nota de tres cosas en esta señal maravillosa que realizó Jesús. Vamos a observar tres cosas. Número 1, este evento se realiza en una fiesta de boda. Jesús estaba en su ambiente, no era ningún austero, Jesús no era ningún aguafiesta. Al contrario, como vemos aquí, le encantaba participar del regocijo de una boda y ayudar en los problemas que se presentaran. Hay algunas personas religiosas que difunden una atmósfera, ¿verdad?, como por decirlo así, como un poco lúgubre, ¿no? Por donde van, por donde cruzan, es como una tristeza, una seriedad fuera de parámetro. Pero Jesús no era así. Jesús impartía alegría, impartía confianza, compartía con la gente, hablaba con la gente, participaba de las fiestas. Así que se miran con suspicacia todo lo que sea alegría y felicidad. No te rías mucho, que eso es pecado. Entonces están con esa lucha, ¿no?, diaria, ¿no? Para ellos la religión es cosa de corbata y de caras largas. Lamentablemente, ¿verdad?, eso existe. Pero Jesús está demostrando todo lo contrario en este pasaje. Jesús nunca consideraba que fuera un crimen ser feliz. No, eso nunca fue un crimen para Jesús. Número 2. Este evento sucedió en un humilde hogar de una aldea de Galilea. Esta señal no se realizó en el escenario de una gran ocasión, las bodas de unos reyes, ni en presencia de grandes multitudes,
sino en una casa, en un hogar. Los evangelios presentan a Jesús en ambientes sencillos y hogareños, de gente humilde. Se introduce a Jesús en el círculo del hogar y en las cosas más corrientes de la vida. Su intervención en Caná de Galilea nos muestra lo que Jesús pensaba del hogar. Como dice la versión Reina Valera, manifestó su gloria, Juan 1:14. Es decir, se presentó tal como era, y esa manifestación tuvo lugar en un sencillo hogar de pueblo, de aldea. A Jesús manifestarse en un hogar nos enseña que en el hogar es el lugar fundamental donde se debe manifestar la gloria de Dios. Miren lo que estamos diciendo en este acercamiento a este pasaje, cuando el texto asegura que Jesús, al suplir la necesidad de vino en una boda de una aldea, estaba revelando su gloria en un hogar sencillo. Así que Jesús se manifestó en un hogar, y esto nos enseña que en el hogar, en nuestros hogares, en la intimidad de nuestros hogares, es el lugar fundamental donde se debe manifestar la gloria del Señor. Lamentablemente hay personas que solamente manifiestan la gloria en la iglesia, solamente en el templo, o después del corito, o después de la predicación, o en la administración. Aquí Jesús nos enseña que Él manifestó su gloria en un hogar sencillo, en una fiesta de una aldea, con personas humildes. Nosotros tenemos que buscar y permitir que esa gloria de Dios permanezca en nuestros hogares. Sin embargo, al mismo tiempo, lamentablemente, en muchos hogares hay que reconocer que es allí donde muchas veces existe un peor comportamiento, falta de cortesía, mal genio y egoísmo. Mucho peor que en cualquier otro sitio entre gente extraña. A menudo son los extraños los que nos ven en nuestra mejor actitud y los nuestros en una peor actitud. Y esto no debe suceder, porque el hogar, según este pasaje, aprendemos que es un lugar también sagrado donde se debe manifestar la gloria de Dios. Así que deberíamos recordar siempre que fue un hogar humilde donde Jesús manifestó su gloria. Para Él, el hogar era el sitio en el que había que portarse del mejor modo posible. Número 3. Esta señal sucede ya que había una necesidad social. La hospitalidad era siempre un deber sagrado en el Oriente. Esta falta de vino habría hecho que a aquella familia se le cayera la cara de vergüenza el que faltara el vino en la boda. Así que fue para salvar a una humilde familia de Galilea, para lo que Jesús desplegó su poder. Lo hizo movido por la simpatía, la amabilidad y la comprensión hacia la gente sencilla. Casi todos estamos dispuestos a echar el resto en una gran ocasión, y eso es bueno también. Pero solo Jesús es capaz de hacer una cosa tan bonita en una ocasión tan sencilla e íntima como esta boda en esta aldea. Hay personas que se alegran de la desgracia de los demás, lamentablemente, pero Jesús, el Señor de toda la vida, el Rey de la Gloria, empleó su poder para salvar de la humillación a una sencilla pareja de novios de una aldea de Galilea. Mira hasta dónde llega Dios, hasta dónde llega su poder para salvar a esta pequeña y humilde familia de esta vergüenza social. Es precisamente con gestos sencillos de comprensión y amabilidad como este, ¿verdad?, como podemos demostrar que pertenecemos a Jesucristo y somos sus seguidores.
Además, esta historia nos revela dos cosas hermosas sobre la fe que María tenía en Jesús. Lo mencionamos al principio. Número uno, instintivamente María acudía a Jesús cuando surgían problemas. Número dos, aun cuando María no sabía lo que Jesús iba a hacer, aun cuando parecía que no le había hecho caso, todavía María creía tanto en él que se dirigió a los servidores y les dijo que hicieran lo que Jesús les dijera. Así que María tenía la fe que puede confiar aun cuando no entiende. Y debemos correr ese ejemplo de María. Creer y tener fe aun cuando no entendemos las cosas. No sabía lo que iba a hacer Jesús, pero estaba segura de que lo que hiciera sería lo mejor. En todas nuestras vidas suceden cosas que no comprendemos y a los que no vemos ningún sentido. Así que somos felices las personas que en tales casos siguen confiando aunque no pueden entender. A lo largo de toda su vida Jesús sabía que había venido al mundo para una tarea y con un propósito determinados. Veía su vida no en función de sus deseos, sino en relación con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Así que es importante, en forma de conclusión, cómo Juan el autor lleva este mensaje, llevándole un mensaje contundente a los griegos en su cultura, ya que los griegos tenían sus historias. Ellos creían en el dios de la mitología griega, el dios llamado Dioniso, que era el dios del vino en la mitología griega, también conocido por los romanos como el dios Baco, y en latín Dionysus es uno de los dioses olímpicos, de los dioses principales, y era el dios de la fertilidad y el vino. Y los griegos tenían leyendas sobre este dios Dioniso, leyendas que decían que el dios Dioniso, el dios del vino, proveía vino a la gente. Habían historias, leyendas, que habían barriles vacíos y de momento se llenaban de vino. Esos eran, ¿verdad? Sabemos que eran inventos, pero era lo que se corría por la cultura griega, la creencia que había. Así que los griegos también tenían sus historias de milagros. Y como si Juan les dijera, a través de esta narrativa, vosotros tenéis vuestras historias y leyendas de vuestros dioses. No son más que mitos. Y sabéis muy bien que no son verdad. Pero Jesús ha venido a hacer lo que vosotros estaban soñando, que vuestros dioses podían hacer. Jesús ha venido a hacer realidad todos nuestros anhelos y sueños. Jesús sí convierte el agua en vino. Así que es un mensaje contundente a esta cultura griega que tenía estas leyendas de la mitología griega del dios Dionisio, el dios del vino. Lo que Juan quiere que veamos aquí no es que Jesús cambió el agua de unas tinajas en vino una vez. Esto pasó una vez y nada más. Lo que quiere es que veamos que siempre que Jesús viene a la vida de una persona, trae una nueva calidad de vida, que es como cambiar el agua en vino. Lo que dijimos al principio, el vino significa felicidad, prosperidad, significa transformación. Sin Jesús la vida es un fracaso y una desilusión, y con Jesús es interesante, emocionante y satisfactoria. Así que Juan estaba escribiendo aproximadamente 70 años después, pensando en este significado de esta narrativa del milagro de convertir el agua en vino. Así que cuando Juan contó esta historia, se estaba acordando de cómo es la vida con Jesús. Donde quiera que iba Jesús, y siempre que venía a la vida, y siempre que Jesús venía a la vida, era como si el agua se convirtiera en vino. Esta historia de Juan nos dice a nosotros: si quieres el nuevo optimismo, hazte seguidor de Jesucristo.
y vendrá un cambio a tu vida, como cuando el agua se vuelve o se convierte en vino. Así que la primera señal que Jesús realiza en el Evangelio de Juan, en la boda de Caná en Galilea, el significado de esta acción expresa que Jesús inicia el tiempo mesiánico, la época de salvación, y que por medio de él, amado hermano y amado hermana, vendría una transformación que conllevaría prosperidad y felicidad a aquel que se acerca a Jesucristo. Hasta aquí, ¿verdad? Este estudio de Juan capítulo 2 del 1 al 11 de la boda de Caná de Galilea. Damos gracias a los hermanos y hermanas que nos sintonizaron, que se conectaron por nosotros por la plataforma de Facebook Live, así que yo bendiga a cada uno de ustedes. También damos gracias a nuestro hermano Roberto Medina, que está a cargo de los controles. Muchas gracias, Roberto. Así que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunden esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Este es el programa donde la ley y la fe se encuentran en un mismo argumento. Diálogo y reflexión. Jueves a las 5 de la tarde por Radio Vida, 90.5 FM y 1400 AM.